Money Talks, donde exploramos el fascinante mundo de las finanzas de una manera accesible y educativa. Un espacio para hablar del dinero sin rodeos. Junto a Esteban Bogantes y Brian Mayorga. Money Talks. Bienvenidos una vez más a este episodio de Money Talks, el espacio donde hablamos del dinero sin rodeos. Soy su anfitrión, Brian Mayorga, y hoy tengo una invitada muy especial, Adriana Madrigal, que viene a contarnos un poquitito qué es lo que ha hecho y qué es lo que puede hacer por muchas de las personas que se le acercan para saber acerca de cómo tener mayor salud en sus finanzas, cómo ordenarse y cómo planificarse. Adriana, bienvenida a este espacio. Muchas gracias y gracias por el espacio. Yo feliz de estar aquí. Perfecto. Adriana, sabemos que tienes un proyecto que se llama Reseteando Billeteras. Cuéntanos qué te inspiró a generar este espacio y qué es lo que te inspira todos los días para sostenerlo. Claro, bueno, es muy interesante porque Reseteando Billeteras no lo creo yo, sino que me encuentra a mí. Yo pasé por banca, trabajé en varios bancos en el país y también trabajé en una aseguradora. Y en ese proceso, mis amigos sabían que yo venía de banco, que conocía un poquito de seguros, conocía un poquito de los efectos multiplicadores de las tarjetas de crédito, de cómo se cuantificaban para poder generar sobre el interés, ¿verdad? Igualmente, cómo se calculaban las fórmulas para los créditos y todo esto. Entonces, siempre me hacían preguntas de, ok, tengo ya el tope máximo, ¿verdad? De la capacidad de pago lista, pero necesito más financiamiento o no puedo pagarlo, no sé qué hacer. Entonces me comenzaban a hacer preguntas y yo dije, esto se sale de control porque estaba en horas laborales, ¿verdad? En oficina y también después llegaba a hacer lo mismo, pero en la casa, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, hagamos una cosa, voy a hacer un correo electrónico en Gmail que se llama reseteandobilleteras@gmail, todavía existe ese correo. Y yo les dije, vea, ahí me pueden ir escribiendo y yo se los prometo que les voy a ir respondiendo poco a poco porque también en ese momento también estaba estudiando y estaba haciendo otro montón de cosas y mi tiempo era, ¿verdad?, menos. Entonces, bueno, pues ahí empiezan a generarme las consultas y las preguntas y comienzo yo a responderles, pero llegó un momento en donde un amigo me recomienda a otro amigo y ese otro amigo me recomienda a otro amigo y llegó un momento en donde tuve 150 correos sin abrir y yo dije, me voy a enloquecer, o sea, no hay tiempo para hacerlo. Entonces, en definitiva, yo dije, ¿y qué pasa si abro una consultoría financiera para estas personas? Y, ¿verdad? Y puedo ayudar a través de ese montón de dudas. Vi que había mucha desinformación alrededor de deudas, alrededor de créditos, alrededor de inversiones, alrededor de un montón de cosas y de ahí salió la idea, o sea, básicamente. Sí. Muy bien. Adriana, impresionante. Los dos venimos de banco. Y bueno, yo nunca habría visto la oportunidad de esa manera, porque también yo estaba en la parte de tarjetas de crédito. Y bueno, conocía un poquito en la parte de la venta y uno termina conociendo cómo funcionan y cuáles son los mejores consejos. Pero es interesante que no precisamente estabas en la parte comercial. No. Estabas en la parte contable. Exacto, sí. Pasé por varias áreas, sí, pero también en la parte de administrativa, digámoslo así. Ok. Y ahí es donde entonces Reseteando Billeteras toma forma. ¿Se llamó así desde el inicio? Sí, se llamó así desde el inicio y fue curioso porque el nombre tampoco lo escogí yo. O sea, eso nació entre, ¿verdad? Entre un amigo que me dice, usted lo que hace es resetear las billeteras. Y yo, listo, ese es el nombre, @gmail. O sea, no hay, ¿verdad? No hay otra forma. Ok, en toda esta trayectoria, toda esta experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes a nivel financiero que has visto que las personas tienen a nivel personal en sus finanzas? Claro, bueno, yo vamos a ver, voy a dividir dos casos muy comunes que me suceden. El primero es cuando las personas tienen un negocio propio y además tienen que administrar sus finanzas personales, que lo que hacen es enredar ambas billeteras, ¿verdad? O sea, están pagando sus cosas personales y dejan el negocio sin liquidez. Ese es el error número uno en finanzas personales cuando la persona tiene negocio propio, ¿verdad? Ese sería como el primer perfil o caso. El segundo es cuando la persona es asalariada. Cuando la persona es asalariada, lo primero que yo he detectado es que no tienen ni idea de cuánto gastan por mes y no tratan de hacerlo de manera fija mensual, sino que
el ingreso es fijo y los gastos son variables. O sea, voy a ir a comer cuantas veces quiera mientras me meta al banco y vea que hay plata, ¿verdad? O mientras no haya topado el mínimo, el tope que tengo en la tarjeta, etcétera. Entonces yo creo que esos son los dos errores más comunes en dos perfiles distintos, ¿verdad? Porque hasta eso, en la calle hay muchos perfiles distintos y por lo tanto errores también particulares en cada uno de los perfiles, ¿verdad? Vamos a ir al primer perfil. Yo soy entonces una persona que tengo un salario y también tengo un negocio, Ajá. ¿no? Entendí que decías que enredan todas las finanzas. ¿Cómo pueden evitarlo? ¿Cuáles son esos 2, 3 consejitos que usted le diría a una persona hoy? Claro, les voy a dar un consejo vital y que estoy segura que en ningún lado, en ninguna red social, en ningún libro, y nadie lo tiene, porque esto no es de literatura, esto es vivencial lo que les voy a compartir. O sea, es algo que si se aplica y va a tener resultado, y lo hemos aplicado en todas las personas que han pasado y ha sido efectivo, que se llama la cuenta puente. Yo sé que... Cuenta puente. ¿Qué significa la cuenta puente? Cuando yo tengo un negocio propio, no importa si tengo salario, eso sería un ingreso mixto, ¿verdad? No importa si es mixto o propio, aplica para mixto o propio. Pero además, tengo que hacer mis gastos personales y parte de ese gasto o la totalidad de ese gasto viene de mi negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que hacer una cuenta puente, o sea, tengo que hacer una cuenta bancaria que esté en medio entre la cuenta que me depositan los clientes y me pagan y la cuenta a la que yo voy a gastar. Entonces, yo lo que hago es transferirme dinero hacia mi cuenta personal en la cuenta puente que me permita a mí hacerme automáticamente un presupuesto. Claro. O sea, entonces, por ejemplo, si yo recibo, vamos a hablar de números para hacerlo más sencillo. Si yo recibo 100 en esta cuenta, yo digo, ok, entonces, ¿qué es lo primero que yo hago teniendo un negocio propio? Voy a sacar los costos fijos y los costos variables del negocio, ¿verdad? Porque si el negocio yo no le pago eso, no continúa. Claro. Entonces, eso es lo primero que yo hago. Después de eso, yo digo, ok, del total que me queda, lo que incorrectamente hacen es que toman el 100%. No, al negocio hay que dejarle una utilidad porque necesita inyección para crecer. Si no, lo voy a dejar del mismo tamaño. O sea, el error está en creer que después de que pagué todos los gastos del negocio, todo lo que queda es mío y me lo gasto. Exacto. Yo necesito inyectarle para que crezca. Si yo no le inyecto, no va a crecer. A menos de que usted quiera un negocio que se quede siempre igual, ¿verdad? Entonces ahí sí le puede sacar el 100% de lo que queda. Pero como ese no es el caso de nadie, yo no he escuchado ni una sola persona que me diga que quiere quedarse como está, sino más bien crecer, entonces lo correcto es dejarle una utilidad, ¿sí? Y luego, después de esa utilidad, su salario. Para que no se enrede el dinero, usen la cuenta puente, lo transfieren y usted dice, ahora sí, esto es mío. Yo creo que ya entiendo dónde puede estar el error más común, porque el empresario lo hace al revés. Paga todo lo del negocio, saca su salario y si queda hay utilidad. Entonces, qué interesante. Primero, dejo la utilidad. ¿Cuál podría ser el razonamiento? 30% o más. Jamás menos. Ningún negocio sobrevive con una utilidad por debajo del 30%. No hay. Matemáticamente es imposible que cuadren una fórmula, ¿verdad? Si no es el 30%. Ok, entonces, paso 1, pago todo. Los gastos fijos operativos del negocio. Calculo un 30% de lo que quedó. Exacto. El 30% de lo que quedó va a ser la utilidad. Así y es. Lo que sobra puede ser mi salario. Así es. Disfrútelo, gástelo como quiera, pero ya tiene que hacer esos pasos y luego pasarlo a cuenta puente para no enredar. Entonces esa es la forma en la que nos obligamos a tener un presupuesto, nos obligamos a tener un monto en el cual tenemos que jugar para que nos alcance para lo personal, ¿verdad? Bueno, ese consejo yo nunca lo había escuchado, me parece muy sano y muy sabio. Sí. Porque regularmente lo que uno aprende, yo he tenido negocios y realmente lo que yo hacía era, ok, pagaba todo el negocio y si sobraba, casi que lo que sobraba me lo dejaba. O si sobraba bastante, pues tomaba una buena parte y ojalá quede algo ahí para el negocio. Si no, ahí vemos el otro mes. Sí, no, fatal. Y les voy a poner el ejemplo de por qué no se hace así. ¿Qué pasa si después de decir, ok, pago costos fijos, pago costos variables, me dejo lo demás y me fui para la playa? Pero cuando vengo de la playa se me daña la computadora y es el machete del negocio. ¿Con qué la compro? Claro. No hay. No dejó utilidad para eso. No dejó un fondo para crecer, no dejó un fondo para inyección, no dejó un fondo para reponer un machete además. O sea, ¿verdad? Que eso hace que pueda paralizar el ingreso. Si no se repone, ya sea la computadora, el celular, el carro, una reparación, o sea, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que valorar. Claro. Hay meses muy buenos para una empresa.
ya sea una empresa que tiene empleados o que el dueño es el autoempleado, ¿no? Puede haber un mes muy bueno. Entonces, no sé, hubo una compra muy grande. Seguimos manteniendo la filosofía de, ok, pago todo, solo agarro 30% de utilidad y todo el resto es mío. O aconsejas, hey, cuidado, una medida, el ingreso tuyo personal no debería sobrepasar. Porque si me sobraron 4 millones, 5 millones de ese mes, ya dejé la utilidad y me quedo ahí, ¿me los gasto o qué hago? Vea, eso es muy importante. Yo les voy a poner la analogía del cuadro. Si usted va a una galería de arte a ver cuadros y se pone frente al cuadro, aquí usted no puede hacer una apreciación de lo que hay. Por eso no podemos ver como dueños de negocio un mes suelto. Claro. Es como estar viendo un cuadro aquí enfrente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ver periodos fiscales cerrados, años, 12 meses completos, ¿sí? Para poder hacer un análisis de negocio. Entonces, es lo mismo que retirarme unos pasos para atrás y ahora sí observar el cuadro, ¿verdad? Entonces, si yo veo un cuadro muy de cerca, lo puedo ver hasta feo, porque no lo entiendo, no sé qué estoy viendo ahí, ¿verdad? Lo mismo pasa con los negocios. O sea, yo no puedo decir, viene diciembre, mi mejor mes. No, suave, su mejor mes de 12, pero ¿cuáles son los bajos que en diciembre me va a tener que reponer? Eso es echarse unos pasitos para atrás y ver todo el panorama, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como dueños de negocio nosotros tenemos que mantener en lo posible el gasto fijo y el gasto variable controlado, aunque el ingreso esté desbordado, ¿verdad? Y como es porcentual, entre más ingreso tenga, el 30% va a ser más o va a ser menos. Y ese 30% de fondo también me va a ayudar a estabilizar meses que no van a hacer el ingreso igual. Ahora, aquí es cuando hacemos un análisis de negocio. Si de 12 meses que tiene el año, solo 4 son buenos, cambie de negocio. O haga algo para que pueda subir el ingreso en los otros. Y si no lo ha encontrado, cambie de negocio porque va a quebrar. O sea, no, un negocio por 4 meses buenos no sostiene el resto de meses malos, 9. Adriana, 8. Yo creo que eso es muy importante. Hay muchos emprendedores que pueden llegar a escuchar este episodio y me parece clave. Hay mucha gente pedaleando, remando con negocios que les está costando demasiado sostenerlos. Puede ser desde el más pequeño hasta el más grande. Y acabas de decir algo clave. Si en su negocio solo hay 4 meses buenos, cambie de negocio. Claro. Me parece que hay que profundizar un poquito. Sí. Después, cuando un negocio es bueno, después de cuánto tiempo tengo que darle un negocio para verlo madurar, y una vez que maduró, ¿cuándo puedo sacar esa conclusión de que ese negocio lo debo continuar o mejor lo cierro? Claro, primero, el negocio tenemos que darle tiempo por lo menos 3 años. Eso no lo digo yo, lo dice el mercado, ¿sí? Y también las estadísticas. Si nosotros nos vamos al Make y revisamos cuántos negocios se abren al año, pero también después vemos cuántos se cierran, hay una equivalencia brutal, o sea, prácticamente... ¿Tenés ese dato, más o menos? Sí, estamos hablando más o menos de 17% los que sobreviven el primer año, solo un 17%. No puede ser. Más o menos, sí. Porque la gente se ilusiona, empieza a abrir negocios de cualquier cosa, soy bueno en pastelería, soy bueno haciendo cajetas, soy bueno, y abren, ¿verdad? Y no se sostienen en el tiempo, ¿verdad? No se sostienen. Entonces, el primer año es crucial porque estamos hablando de 12 meses de gastos fijos y variables. Si un negocio no va bien, mucha gente no la aguanta. Muchos negocios cierran a los 3, 6 meses y ahí, ¿verdad? Empiezan a cerrar. Entonces ahí empieza a arrojar el porcentaje. Vamos a seguir desgranándolo porque a mí esta parte me fascina. Ajá. Hay un romanticismo cuando yo tengo una idea de negocio. Claro. Me pongo muy ilusionado, sí. ¿Verdad? ¿Cuál es ese consejo que le darías a una persona que ahorita tiene una oportunidad, la está viendo, la sueña? Financieramente hablando. Ok, ¿qué debería hacer esa persona? Sentarse con lápiz y papel. ¿Cuál es el plan financiero que va a hacer para su primer año del negocio que está soñando abrir ahorita? Ok, bueno, yo creo que el secreto número 1 es meterse en el negocio que usted conoce. Bien. Porque si yo tengo que empezar por conocer, son 6 meses perdiendo plata mientras entiendo cómo funciona esto, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí ya, o sea, ahí es un ahorro de más o menos 6 meses de plata. Si yo sé lo que me estoy metiendo versus no sé lo que me estoy metiendo. Entonces, eso yo creo que es lo número 1. Lo número 2 es, ok, ¿traigo o no una base de datos? ¿Traigo o no un perfil de cliente, un prospecto? Si no lo traigo, entonces traigo un ahorro para poder empujar ese negocio mientras empiezan a llegar los prospectos y los clientes. Cuando decís traigo una base de datos, traigo como la estrategia de cómo voy a alcanzar clientes.
No solo eso, sino también bases como tal. O sea, bases con personas, números de teléfono, empresas. Normalmente todos tenemos conocidos. Y todos hemos tenido ex compañeros de trabajo, hemos pasado por empresas, o sea, conocemos personas. Y normalmente esas bases de datos, que son nuestros primeros clientes, siempre las primeras bases de datos van a ser conocidos y círculos cercanos, ¿verdad? Entonces, si ya usted tiene eso esquematizado y sabe que lo que usted está ofreciendo tiene posibles clientes entre sus bases más cercanas, que son los conocidos y su círculo, y puede empezar antes de aperturarlo a hacer investigación de mercado, me comprarías, no me comprarías, qué le pondrías, qué le quitarías, esto me va generando a mí un primer perfil de cliente. Claro. Antes de abrir, estamos hablando que antes de ponerle inclusive marca, rótulo y un punto, ¿verdad? Antes de abrir ya lo tendríamos ahí esquematizado. Entonces, si yo además conozco lo que estoy haciendo y además sé que lo que yo estoy ofreciendo o lo que voy a ofrecer, tengo una base de datos inicial a la que les pueda vender, ya ahí me estoy ahorrando entre 6 y 8 meses de plata perdida. Trabajo. Claro, o sea, ya ahí puedo ir haciendo colchoncito, puedo ir amortizando. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar vendiéndole a los conocidos toda la vida. O sea, no, siempre los negocios crecen y tienen que crecer hacia arriba y hacia los lados, ¿verdad? Entonces, tienen que crecer en volumen y en base de datos, en número, o sea, en los dos. Entonces, de momento, empezar con eso me parece que es lo más inteligente que se puede hacer, ¿verdad? No solamente lo que yo quiero hacer, sino quién me lo compraría entre los primeros conocidos, si hay posibles compradores, y no de 100, 2, no, de 150 son los que me comprarían, ¿verdad? Entonces, para empezar a ver el volumen que podría tener la potencial el negocio. Adri, no perdas el hilo, pero te quiero hacer un comentario. Lo que estoy viendo es que si yo voy a abrir un negocio, no solo me puede hacer orientar de manera financiera, sino que veo que también en la parte comercial todo podés hacerlo. Sí. Bueno, eso es un plus muy importante. Ahora sí, financieramente hablando, para ese primer año como empresario, porque uno se emociona, uy, qué lindo la tienda, uy, qué lindo todo, me veo atendiendo gente. Ok, financieramente hablando, ok, ¿cuáles son los números que tiene que hacer ese emprendedor para decir, voy preparado? Ok, primero, al bebé nunca se le compra lo que no necesita, y eso le pasa a las mamás y a los dueños de negocio, muy ¿verdad? Bueno. O sea, eso primero. O sea, al bebé nunca se le compra lo que necesita. Lo que no necesita. Muy si un bebé tiene un mes, que le voy a estar comprando yo tenis, por ejemplo, ¿verdad? Claro. No las ocupa. O sea, tiene un mes de nacido, no las ocupa. Entonces pasa lo mismo con los dueños de negocios. O sea, los dueños de negocio quieren abrir con la super cocina tecnológica, la mejor, las mejores sillas, el mejor punto en el lugar más exclusivo donde pasa todo el mundo, ¿verdad? Etcétera. Y ni siquiera han probado el negocio. Y ni siquiera han probado el negocio. Va a salir carísima la inversión. No hay una estabilidad de retorno todavía. O sea, es muy arriesgado, es muy emocional y no muy inteligente hacer eso. Entonces, lo primero es empezar con lo que se tiene financieramente para que sea saludable. O sea, si mi negocio necesita una computadora y lo que yo tengo es una computadora ahí viejita, que me cuesta un poquito, que es lentita, y empiece con ella. Cuando tenga liquidez, la cambia, pero hasta que no venga la plata, no gaste. ¿Verdad? O sea, hasta que no venga la plata, no se compre el último celular, no se compre la última cámara, no se compre la última computadora, no se compre la última campana de cocina. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar con lo que hay, porque eso ayuda a guardar y a resguardar, más que nada, los ahorros y el fondo que posiblemente yo tenga. Estamos hablando de que mucha gente abre negocios con liquidaciones, donde vienen que los han despedido y que traen su liquidación, y muy poco inteligente sería comprar lo último. Sí. O sea, no tiene sentido, porque me la voy a comer en 3 meses cuando podría haber pagado 6. Correcto. ¿Verdad? Entonces, primero es revisar qué es lo que tengo y puedo utilizar para poder empezar. Claro. ¿Qué es lo que ocupamos? ¿Verdad? Porque yo no puedo gastar si no me ha entrado ni un solo colón, si no tengo un solo cliente, si no he vendido nada. Claro. Conforme empieza a generar flujo para ingresar, ahí es cuando yo empiezo a medir, ahora sí, que el negocio me va pidiendo. Mira, esta computadora te toma 3 horas lo que con una supercomputadora te haría 1. Ok, ahí, es una inversión, porque yo entonces la compro. Productividad, es una inversión hacia la productividad. O sea, yo la compro, pero me permite tener 2 clientes más, porque con uno gastaba 3 horas, pero entonces con una computadora mejor hago 3, en lo que hacía antes 1. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí estamos hablando de que todo siempre para mejorar.
Nunca para alimentar el ego, que también pasa mucho, ¿verdad? De tengo lo mejor, Claro. y tengo la mejor silla, la mejor campana, la mejor cocina, la mejor computadora. Nunca desde el ego. Los negocios no sobreviven de ego. Los negocios sobreviven de decisiones sabias, inteligentes, cuidando y resguardando sus utilidades, su fondo de negocio, súper importante. O sea, por eso uno tiene que ser muy cuidadoso en dónde pone el dinero cuando Claro. está empezando un negocio. Y cuando lo tiene ya, también. O sea, y cuando ya ha crecido también. O sea, nunca se tiene que dejar esa visión, ¿verdad? De cuidar el dinero. Sí, yo creo, pienso y creo que he escuchado a algunas personas que recomiendan cuando uno va a abrir un negocio, que del total de capacidad de inversión que usted tiene, el monto para invertir, el capital que usted tiene, lo más recomendable es no gastárselo en el primer fee de entrada, ¿verdad? Que es todo el montaje Sí. o el andamiaje, ¿no? He escuchado que hay una recomendación de, ok, bueno, si usted tiene $1, ok, un porcentaje lo va a invertir en toda la apertura, la inicial, y tiene que pensar en los meses que puede que no venda. ¿Cuál sería esa recomendación? Yo tengo $20,000, ¿verdad? Me quiero meter en un negocio. ¿Me recomendás que los gaste de un solo en el fee de entrada y el montaje o tengo que tener una reserva para soportar los primeros meses? No, vamos a ver, gastar todo el fee no tiene ningún sentido. Ahí pierde la lógica, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, les voy a contar una anécdota de una persona que quería abrir una soda. Y yo le dije lo siguiente, vamos a ver, ¿cuánto cuesta? Sáqueme un presupuesto, cotice cuánto cuesta los fuegos que ocupa, la campana que ocupa, las ollas X, Y, Z, la pila, los fríos, vea, todo. Entonces saca la cotización y yo le dije, ahora vaya a ver cuánto le cobran por alquilarle una cocina a alguien que ya lo tiene todo y trabaja con cocina oculta. Claro. ¿Verdad? Y empieza Express, porque usted ocupa primero ingresar dinero antes que sacar dinero. Entonces, Claro. le puede costar un poquito más y tal vez la idea de negocio no es quedarse así, pero si no tiene ni un solo cliente, una cocina oculta para esa persona es lo mejor que le puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Los restaurantes cierran de 3 a 6 y yo le dije, haga ahí la preparación, que Claro. le alquilen ese tiempo a alguien que ya compró la cocina, alguien que ya compró la campana, alguien que ya tiene los fríos, alguien que ya tiene los fuegos, y usted va a hacer la inversión en lugar de un fee de golpe, lo va sacando en medida que va ingresando dinero. Claro. ¿Sí? Mientras usted genere una estabilidad y no se coma el fondo. Es decir, si tiene un capital para invertir, déjese un buen porcentaje Mucho. para ir soportando Claro. los primeros meses. Claro, hay que dejarse un muy buen porcentaje. Estamos hablando de más del 50%. Hay que gastar lo menos posible, aunque la operativa al inicio sea más costosa, porque claro que alquilar un espacio va a ser más costoso que tener el propio, pero el negocio sufre menos si usted le genera un costo fijo más altito del promedio, pero no una salida de dinero de golpe. Eso le va a doler más. Claro. O sea, le va a doler más y al principio más. Claro. Adriana, súper interesante. Lamentablemente hemos llegado al final. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa. ¿Dónde te pueden seguir nuestros oyentes y aprender más de tus servicios y de Reseteando Billeteras? Gracias. Bueno, me pueden contactar en redes sociales como Reseteando Billeteras. Estoy para servirles y muchísimas gracias por estar atentos. Gracias, Adriana. Que estés muy bien. Gracias.